Bienvenido a Crónicas Ocultas. Apaga las luces y colócate los auriculares. Lo que estás por escuchar en los próximos minutos no son simples cuentos de miedo. Son 3 de los registros más perturbadores, oscuros y misteriosos de nuestro archivo global. 3 historias basadas en hechos reales que desafiarán tu lógica y buscarán debilitar por completo tu cordura. ¿Te atreves a escuchar hasta el final? Comenzamos. La voz del espejo roto. Dicen que los espejos viejos no solo reflejan nuestra realidad, sino que tienen memoria. Y a veces, cuando te quedas completamente solo en la oscuridad, el reflejo atrapado en el cristal aprende a hablar con tu propia voz. El espejo del baño era lo primero que Clara veía cada mañana al despertar, y lo último que contemplaba en silencio antes de irse a dormir. Estaba empotrado firmemente en la pared de aquella antigua casa, sostenido por un marco de madera oscura, agrietado y carcomido por el paso implacable de los años. Se sentía como si hubiera sido construido junto con los propios cimientos de la propiedad. Desde el primer día que se mudó, Clara sintió en el pecho que algo no estaba bien. Aunque al principio su mente lógica no supo explicarlo con claridad. El reflejo en el cristal parecía impreciso. No se veía distorsionado, no estaba roto, simplemente parecía estar fuera de tiempo. Al lavarse las manos en su rutina diaria, Clara comenzó a notar detalles perturbadores. Su reflejo levantaba los dedos una fracción de segundo después que ella. Al inclinar la cabeza para mirarse mejor, la imagen del espejo tardaba un instante en obedecer. Era un retraso casi imperceptible. Lo suficientemente sutil para que la razón humana lo justificara como simple cansancio. O una mala iluminación del cuarto. Clara eligió ignorarlo, tenía demasiadas cosas reales que ordenar en su vida como para preocuparse por un espejo viejo. Las primeras noches en la casa fueron silenciosas. Demasiado silenciosas. El crujido natural de la madera vieja por el frío y el murmullo lejano de las tuberías se mezclaban con una soledad que se sentía pesada en el aire. Fue durante una de esas madrugadas, mientras se cepillaba los dientes con la mente en blanco, cuando de pronto escuchó su propio nombre. El sonido provenía directamente del interior del espejo. No fue un eco lejano de la calle. No fue una imaginación difusa provocada por el sueño. Fue una voz idéntica a la suya, pero cargada de una tristeza espesa, densa, como si cada palabra pesara más de lo debido. Clara levantó la vista de inmediato, sintiendo que el corazón se le salía del pecho, su reflejo en el cristal la observaba fijamente con los mismos ojos. Pero la figura en el espejo no estaba moviendo los labios. Esa noche, Clara no volvió a cerrar los ojos. A partir de entonces, la voz regresaba puntualmente cada madrugada. Siempre suave. Siempre lenta. Nunca gritaba. Aquella entidad detrás del cristal le hablaba de cosas que Clara jamás había confesado a ningún ser vivo en este mundo. El miedo constante a quedarse sola, la culpa carcomiente por decisiones mal tomadas en su pasado, y los pensamientos más oscuros que enterraba a diario bajo rutinas monótonas y sonrisas automáticas. El espejo no inventaba nada. El espejo recordaba. Clara comenzó a evitar el baño por las noches a toda costa. Desesperada, cubrió el espejo primero con una toalla gruesa, y luego con una sábana pesada para ocultar el vidrio, pero no sirvió de nada. La voz atravesaba la tela sin ninguna dificultad, escuchándose cada vez más clara, cada vez más cercana.
Y entonces se dio cuenta de la peor de las realidades, la voz ya no la llamaba desde el vidrio, sino desde muy dentro de ella misma. Con el paso de los días, el reflejo dejó por completo de imitarla. A veces, la figura del espejo sonreía de forma macabra cuando Clara estaba llorando en el suelo. Otras veces, inclinaba la cabeza con una curiosidad inquietante, como si estudiara su rostro desde el otro lado de una ventana. El espejo ya no era una superficie reflectante, era un portal abierto. El accidente ocurrió una tarde lluviosa. Clara tropezó torpemente con la alfombra del pasillo, golpeó fuertemente el lavabo. Y el espejo estalló en decenas de fragmentos afilados que cayeron al suelo con un sonido seco, metálico y definitivo. Por un breve instante, sintió un alivio inmenso. El silencio total volvió a la habitación. Clara respiró hondo, pensando que la pesadilla finalmente había terminado. Esa misma noche, al acostarse y cerrar los ojos en la tranquilidad de su cama, volvió a escuchar la voz. No provenía del baño. No provenía de ningún lugar físico de la casa. Estaba grabada directamente dentro de su mente, repitiendo cada uno de sus pensamientos una fracción de segundo antes de que ella misma los formulara. El espejo ya no necesitaba el vidrio. Había aprendido perfectamente su forma. Desesperada y al borde de la locura, Clara se mudó esa misma semana. Dejó atrás la casa, los muebles y todos los recuerdos. Intentó comenzar de nuevo desde cero en otra parte de la ciudad. En su nuevo departamento todo era moderno, luminoso, limpio y lleno de luz. Compró espejos completamente nuevos, intactos, sin ninguna historia detrás. La primera noche, al entrar al baño y mirarse en el cristal nuevo, sintió un escalofrío helado que le recorrió toda la espina dorsal. Su reflejo parpadeó un segundo después que ella. Desde entonces, Clara evita mirarse al espejo por demasiado tiempo. Sabe perfectamente que la voz sigue ahí metida, agazapada, esperando el momento exacto para volver a hablar. Porque algunos reflejos no se rompen con los golpes. Aprenden a seguirte a donde quiera que vayas. El susurro en la biblioteca vieja. La biblioteca municipal cerró sus puertas de un día para otro, sin previo aviso. No hubo comunicados oficiales de las autoridades, ni sellos de clausura visibles en las fachadas, ni explicaciones detalladas en los periódicos locales. Simplemente dejó de abrir. Las grandes puertas de madera quedaron aseguradas con pesadas cadenas, las luces permanecieron apagadas de forma indefinida, y los libros quedaron inmóviles en estantes cubiertos de polvo. Como si el tiempo mismo hubiese decidido detenerse ahí dentro. Durante décadas, aquel imponente edificio de ladrillos antiguos había sido el corazón silencioso del pueblo. Un lugar lúgubre donde las voces humanas se convertían de inmediato en murmullos apagados. Y las historias respiraban entre páginas amarillentas. Pero cuando cerró, el silencio que quedó en sus pasillos no fue un silencio normal. Fue un vacío absoluto. Un silencio que oprimía el pecho. Mateo lo sintió desde el primer día. Como archivista profesional, Mateo había pasado más de 15 años de su vida clasificando documentos antiguos, registros olvidados y libros raros que casi nadie consultaba. Conocía de memoria cada pasillo oscuro, cada escalera de madera que crujía con el peso, cada lámpara defectuosa que parpadeaba en las esquinas. Por eso, cuando recordó con angustia que había dejado unos documentos sumamente importantes en el archivo subterráneo, decidió regresar una noche.
convencido de que sería un trámite rápido de unos cuantos minutos. Forzó la entrada utilizando la llave de servicio que aún conservaba en su bolsillo. Al cruzar el umbral, un aire helado lo golpeó directo en el rostro, cargado con un denso olor a papel viejo, humedad encerrada y olvido. Mateo decidió no encender las luces generales, no quiso perturbar demasiado la quietud del lugar. Caminó con cautela entre los enormes estantes valiéndose únicamente de una linterna pequeña, escuchando únicamente el eco seco e inquietante de sus propios pasos sobre el suelo de madera. Entonces ocurrió. Un sonido suave, casi imperceptible entre la penumbra. El roce de páginas de un libro pasando solas. Mateo se detuvo en seco, aguantando la respiración. El ruido provenía de algún pasillo demasiado cercano. Intentó calmarse pensando en corrientes de aire, en algún animal pequeño, en explicaciones lógicas y simples. Continuó caminando lentamente, pero el sonido de las hojas pasándose se repitió. Esta vez, fue mucho más claro. Mucho más cercano. Y justo después, llegaron los susurros. No eran palabras completas, sino fragmentos rotos de frases, narraciones inconclusas, nombres antiguos pronunciados con un cuidado espeluznante. Cada voz era completamente distinta a la anterior, pero todas compartían algo profundamente inquietante. Aquellas voces invisibles parecían conocerlo. Decían en voz alta recuerdos íntimos que Mateo nunca le había contado a nadie. Pronunciaban pensamientos oscuros que él solo había formulado en el secreto de su propia mente. El miedo comenzó a apretarle el pecho como una garra fría. Al llegar con pasos temblorosos a la sección de archivos especiales, sus ojos encontraron algo que definitivamente no estaba ahí antes. Un estante completamente nuevo, cubierto por libros de cuero negro que no estaban catalogados en el sistema. No tenían nombre de autor, ni año de impresión, ni etiquetas de clasificación. Solo títulos extraños escritos a mano, con una tinta oscura y vieja, casi desvanecida. Mateo estiró la mano y abrió uno al azar. El estómago se le heló por completo. Aquellas páginas no contenían historias comunes o ficción. Eran relatos detallados y cronológicos de personas reales. Habitantes del mismo pueblo. Personas que, a lo largo de los últimos 50 años, habían desaparecido misteriosamente sin dejar el menor rastro. Cada libro narraba con lujo de detalle su última noche en este mundo, su último pensamiento, su último miedo antes de desvanecerse. Mateo reconoció nombres de vecinos. Recordó rostros olvidados. Y entonces, en el centro exacto del estante, vio su propio nombre. Era un tomo grueso, sin título en la portada. Al abrirlo con las manos temblando, encontró que todas las páginas estaban en blanco. Pero ante sus ojos, las letras comenzaron a escribirse solas en el papel. Las palabras aparecían lentamente con tinta fresca, describiendo con una exactitud macabra lo que le estaba ocurriendo en ese preciso instante. Describían su respiración agitada, el temblor incontrolable en sus manos y el terror absoluto creciendo dentro de su pecho. Los susurros a su alrededor se volvieron ensordecedores. Ya no narraban el pasado. Lo estaban llamando a él. Mateo soltó el libro e intentó huir desesperadamente hacia la salida. Pero los pasillos de la biblioteca ahora parecían interminables. Los estantes de madera parecían multiplicarse a su paso, moviéndose en la penumbra y cerrándose sobre él como las paredes de un laberinto maldito.
Las pocas luces del techo parpadearon violentamente una última vez, antes de apagarse por completo, sumiendo todo en una negrura absoluta. A la mañana siguiente, la biblioteca municipal seguía cerrada, en el mismo silencio de siempre. Mateo nunca regresó a su casa. Nadie en el pueblo volvió a saber de él. Con el paso de los meses, su caso se archivó simplemente como una desaparición más en la lista. Sin embargo, algunos valientes aseguran que, si te acercas en el silencio absoluto de la noche a las ventanas de la biblioteca vieja, y te atreves a aguzar el oído sin miedo, aún puede oírse el roce de una página moviéndose entre las sombras. Una voz cansada, que susurra nombres nuevos, esperando pacientemente a que alguien más entre, a leer su historia. La ventana que nunca cerraron. Desde el primer día que Sofía se mudó a aquella enorme casa colonial, hubo un detalle inquietante que simplemente no logró ignorar. No fue el crujir natural de la madera por las noches, ni el eco extraño y hueco que resonaba en los pasillos vacíos. Fue la ventana. Estaba ubicada justo al final del largo pasillo del segundo piso, exactamente frente a las escaleras principales. Siempre permanecía entreabierta. No importaba la hora del día, el clima exterior o la estación del año. Incluso en las noches de pleno invierno, cuando el aire helado de la madrugada se colaba con violencia por cada rendija, la ventana permanecía abierta apenas unos centímetros. Como si el dueño anterior hubiera olvidado cerrarla por completo, o como si alguien se negara rotundamente a hacerlo. Los antiguos propietarios se lo advirtieron el mismo día que firmó el contrato de arrendamiento. Sus rostros se tornaron pálidos y evitaron mirarla a los ojos al decir aquellas palabras. «Esa ventana no se toca», dijeron con voz temblorosa. «Cerrarla solo trae una maldición». Sofía soltó una ligera carcajada en ese momento. Pensó que se trataba de una superstición absurda, una vieja costumbre rural heredada de generaciones pasadas. Sin embargo, con el paso de los días, comenzó a notar algo perturbador. La ventana no solo estaba abierta, parecía estar vigilante. Cada vez que pasaba frente a ella, una punzada de frío le recorría la espalda. Tenía la persistente sensación de ser observada desde el otro lado del vidrio, aun cuando el exterior estaba en una completa y absoluta oscuridad. Una noche tormentosa, cansada del chiflón de aire helado que congelaba todo el pasillo, Sofía decidió poner fin a la tontería. Se acercó con paso firme a la ventana, decidida a cerrarla de una vez por todas. Al colocar las manos sobre el pesado marco de madera, sintió una resistencia leve. Una extraña fuerza opuesta, como si del otro lado de la ventana, algo o alguien estuviera empujando en dirección contraria para mantenerla abierta. Sofía frunció el ceño e ignoró el miedo. Aplicó todo el peso de su cuerpo y empujó con fuerza. En el instante exacto en que el pestillo de metal hizo un clic seco y la ventana se cerró por completo, el viento exterior pareció callarse de golpe. El silencio que inundó el pasillo fue inmediato, pesado, casi antinatural. Sofía suspiró aliviada, se dio la vuelta y caminó de regreso a su habitación. Pero no alcanzó a dar 3 pasos, cuando detrás de ella se escuchó un golpe violento. La ventana se había abierto de par en par por sí sola, azotándose contra la pared con tal fuerza que casi rompe los vidrios. El aire de la tormenta entró como un remolino helado, pero esta vez traía consigo un olor pestilente, a tierra húmeda de cementerio y a descomposición.
Con el corazón latiéndole desbocado en la garganta, Sofía giró lentamente. La luz parpadeante del pasillo iluminó la ventana abierta. Afuera no había nada, solo la negrura de los árboles bajo la lluvia. Desesperada, volvió a acercarse, usó toda la fuerza de sus brazos, cerró la ventana de nuevo y le colocó un pesado pasador de hierro, reforzándolo además con una silla de madera trabada contra el marco. No iba a dejar que se abriera de nuevo. Esa madrugada, el verdadero horror se manifestó. A las 3:33 de la mañana, un sonido agudo despertó a Sofía de golpe. Un arañazo lento, constante y rítmico provenía del pasillo. Sofía se levantó de la cama como en un trance, paralizada por el miedo. Salió lentamente y caminó hacia el corredor. Al llegar a las escaleras, se quedó petrificada. La ventana seguía cerrada, la silla seguía en su lugar. Pero del otro lado del vidrio, pegada por fuera en el segundo piso donde no había ningún balcón ni superficie donde pararse, había una persona. Era una figura humana, extremadamente pálida, con la piel pegada a los huesos y unos ojos desorbitados, completamente negros, que la miraban fijos a través del cristal. Tenía una sonrisa perturbadora, de oreja a oreja, que mostraba demasiados dientes. Con sus dedos largos y deformes, aquella entidad golpeaba suavemente el vidrio. No intentaba romperlo, estaba disfrutando del pánico de Sofía. El terror psicológico se convirtió en un peligro real cuando el pasador de hierro comenzó a doblarse. El vidrio empezó a agrietarse bajo la presión de aquella cosa. Sofía entendió en ese segundo de lucidez la terrible verdad. La ventana no estaba abierta porque los dueños anteriores lo hubieran olvidado. La ventana debía permanecer abierta porque era la única forma de mantener a esa entidad contenida en el exterior. Al cerrarla, Sofía la había desafiado, y ahora, la cosa quería entrar. Con un crujido espantoso, la madera del marco cedió. La silla voló en pedazos por el pasillo. Sofía no esperó a ver más. Corrió escaleras abajo en medio de la oscuridad total, abrió la puerta principal de la casa y salió corriendo descalza bajo la fría tormenta, dejando atrás todas sus pertenencias. Escuchó un estallido detrás de ella. La ventana se había roto por completo. Al día siguiente, la policía acudió a la propiedad tras el reporte de los vecinos. Encontraron la casa completamente deshabitada. En un silencio sepulcral. Lo único extraño fue que, a pesar de que toda la estructura de la ventana del segundo piso había sido destrozada la noche anterior, cuando los agentes subieron, el marco de madera estaba intacto. Y la ventana se encontraba abierta, apenas unos centímetros. Sofía jamás regresó a esa propiedad. Hoy en día, la casa permanece abandonada, devorada por la maleza y el olvido del pueblo. Ninguna inmobiliaria ha logrado venderla de nuevo. Los lugareños dicen que los nuevos inquilinos nunca duran más de una noche. Porque tarde o temprano, el frío del pasillo te tienta a cerrarla. Pero si alguna vez visitas esa casa, recuerda la única regla de oro de sus paredes. Esa ventana no se toca. Porque hay cosas en la oscuridad que es mejor dejar con la puerta abierta. Antes de que decidan romper el vidrio. Para entrar por ti.